17 de noviembre de 2016. La segunda chica del mes en ser presentada es Hyunjin, junto a su single Around You. Su nombre, en base al hanja utilizado para escribirlo, significaría avanzar con sabiduría. Hyunjin tiene asignado el color amarillo. Este es uno de los colores primarios, el color de la alegría, el optimismo, la energía, y además está asociado al color del sol. Su animal representativo es el gato, uno de los mamíferos con sistema sensorial más sofisticado. Aparentemente, estos pueden diferenciar ciertos colores, perciben el color verde y son sensibles a las longitudes de onda dentro del rango azul-violeta y amarillo-verde. Un dato curioso a tener en cuenta, ya que los miembros tienen colores asignados. Simbólicamente, el gato representa la elegancia, la curiosidad, la independencia y la protección. La locación asignada de Hyunjin es la ciudad de Tokio, Japón. Analicemos en principio el nombre de su canción. Si bien solemos llamarla por su nombre entre paréntesis, el nombre completo está compuesto por otra palabra. Esta es 다녀가요. Este término hace referencia a un movimiento frecuente de ir y venir constantemente, de un lugar a otro. Podría interpretarse como ir y volver. Luego, Around You, podemos traducirlo como a tu alrededor. Si unimos estos dos conceptos y adaptamos la traducción, entenderíamos el título como dando vueltas a tu alrededor. Y esto quizás nos pueda hacer referencia al concepto de la canción. Alguien que no se atreva a acercarse a una persona o que por más que se encuentra cerca, no hay una conexión directa entre ellos. Pero si vamos un poco más allá, quizás este título esté más relacionado con las órbitas de la Luna o algún otro cuerpo celeste espacial. Ahora sí, hablemos del videoclip. La descripción dice lo siguiente: Around You es una balada adolescente que pinta las emociones del amor con una melodía de piano. Y estas emociones mencionadas podemos verlas en el estribillo. El caso de Around You es muy diferente a Vivid. Nos cuenta una historia lineal y posee menos simbología. Si nos guiamos por la teoría de los bordes mencionadas en el análisis anterior, Around You no presenta ninguno. Y esto me hace intuir y teorizar que quizás se deba porque estamos en la Tierra. Al comenzar, vemos a Hyunjin escribiendo algunas cartas y vestida de su color, el amarillo. En este set se pueden ver muchos elementos que, sorprendentemente, nos pueden dar pistas del Lunaverse. Observando la escenografía encontramos un cuadro de un gato con flores de color violeta. Este color es el color de Cherry, quien a lo largo del proyecto Luna ha dejado en claro sus conexiones con la integrante número 2. Al lado de este hay un pequeño marco con la frase Live by the Sun, Love by the Moon, traducida como vive por el sol, ama por la luna. Quizás un concepto relacionado con Love and Live de la primera subunidad, Luna 1/3. Pero, ¿qué significa esta frase? Investigando en la web he encontrado diferentes posteos en Quora y me gustaría compartirles un resumen de varias respuestas curiosas que encontré en este foro. Se trata de un concepto que nos dice que, dentro de cada uno de nosotros existe una dicotomía. Escucha tu mente, sin embargo, sigue tu corazón. Mira al cielo, ahí es donde comenzarás. Rompe todas las reglas, baila a la luz de la luna. La luna te está tentando a ser libre en la noche, el yin y el yang, la búsqueda de su equilibrio. Toma el medio y vive en ambos. Al escuchar esto, considero que si bien no está directamente relacionado con lo que buscamos, quizás los conceptos se apliquen de forma global a la agrupación que formarán estas 12 chicas. Mientras más nos acercamos, notamos que hay una caja con un grabado que dice Castle Ashby Gardens, los jardines del castillo Ashby. Según la página web de este lugar, se trata de un hogar ancestral para el séptimo marqués de Northampton, Inglaterra. Podemos encontrar la siguiente descripción en su web. Pasea por sus jardines abiertos los 365 días del año y estarás dando un paseo por la historia. En este lugar se encuentran los jardines secretos y mariposas, donde las plantas fueron elegidas específicamente para atraer a las mariposas. Curiosamente, esto podemos relacionarlo con la canción 365 de Luna, al animal representativo de Gowon, y además, en una esquina de este jardín de mariposas, se encontraría un antiguo invernadero conocido como la Casa Fucsia, un color que nos puede recordar a Hyunjin. Sobre la mesa donde Hyunjin escribe podemos ver un sobre y una tetera con dibujos de gatos. Lo particular de estos es que tienen el color azul
y el color rojo, representativos de Shin Sol y Kim Lip. Además, en la pared podemos ver a 4 gatos dispuestos de forma que recuerdan a Luna One Third. Se encuentran al revés, como 3/1, similar a cómo se lee el nombre de la subunidad en coreano. Detrás de Hyunjin hay una cortina o tela con palabras bordadas. En este caso fue muy difícil interpretarlas y solo pude descifrar la palabra pink, que es rosa. Y ahora sí, por último, sobre la mesa podemos encontrar los siguientes libros. 1. Your Genes and Your Destiny, un libro amarillo llamado Tu genes y tu destino, que podría funcionar como referencia a YYXY, una subunidad relacionada a este concepto de la genética. 2. The Ogg, the Dodo and the Oryx, Vanished and Vanishing Creatures. El Ogg, el Dodo y el Oryx, criaturas que se desvanecen y desvanecieron. Fue un libro escrito por Silverberg y aparentemente trata de animales extintos, y una frase de este libro dice lo siguiente: estos son los desaparecidos, los extintos, ellos nos parecen criaturas que vienen de otro mundo. En efecto, son criaturas que vienen de un mundo que la humanidad no conoció. Y por último, Up the Line, un libro sobre viajes en el tiempo y paradojas. Curiosamente nos conecta con los conceptos del Lunaverse y también al evento Up and Line realizado en Corea, donde se mostró material exclusivo que veremos más adelante en este mismo video. El reloj marca las 6 en punto. Alguien observa a Hyunjin y pareciera ser un gato. De repente, un florero se cae en el piso y se rompe. Buscando, abre puertas y podemos ver que en una de las paredes hay una fotografía de una joven que no podemos reconocer. Esta se encuentra junto a un recorte de periódico. Así, Hyunjin encuentra un collar y sonríe. Sabemos quién hizo este collar gracias a los clips filtrados de Seeso, donde vemos a Chu y Go-won enviar este objeto a Hyunjin. Sale de su casa, se acerca un gato, pero no le da las cartas. Pasa por la estación de tren y podemos ver un frame en donde Hyunjin tiene cabeza de gato. Aún así, observa las cartas, pensativa, como si no pudiera dar con el destinatario de las mismas. Buscando por la ciudad, llama su atención una ventana. Tras entrar al edificio, un estilista peluquero está en el lugar, pero no presta atención alguna. Hyunjin sale rendida como si esta tampoco fuera la persona que está buscando. Pero, ¿a quién está buscando? En un milisegundo de estas escenas, fui capaz de ver cómo es la carta que tiene Hyunjin en su mano. Se trata de una postal de Springville Motel, ubicado en Springville, Utah, Estados Unidos de América. Investigando por internet, también encontré la parte trasera de una de estas series postales, en donde menciona lo siguiente: 12 nuevas a prueba de fuego, unidades bien barnizadas con bañeras o duchas repletas de azulejos, alfombras de pared a pared, una calefacción radiante, televisión, algunas cocinas pequeñas. Hay buenos restaurantes alrededor de la zona. Similar a los resultados del foro, esto no tiene relación directa alguna con Luna, pero es imposible no notar la mención del número 12 y otras palabras que también podemos encontrar relacionadas a otras instancias del Lunaverse. Tenemos un par de escenas que suceden en la misma casa donde comenzamos el videoclip, en donde Hyunjin viste una boina clara y un suéter negro lleno de perlas. Nuevamente se trata de un simbolismo recurrente en los videoclips. Así llegamos a la escena final, donde la vemos con otras 7 réplicas de sí misma con cabeza de gato. En los créditos de la versión extendida la vemos con una campera roja y observando el atardecer. Pero esto no es todo. Gracias al evento Up and Line podemos ver un final alternativo en donde Hyunjin encuentra otras 4 réplicas. En este caso creo que es bastante obvio que las primeras 7 se encuentran en la Tierra y las otras 4 en un plano completamente diferente. Las últimas 4, YYXY, en Edén. El MV cuenta con una escena post créditos de la versión extendida, en donde Hyunjin se encuentra con Heejin, pero esta Heejin viste en blanco y negro. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? En este videoclip Hyunjin se encuentra buscando a alguien. No sabemos bien a quién o a quiénes, pero por los finales que tiene el videoclip podemos entender que logra dar con ellos, quizás no físicamente, pero sí saber quiénes está buscando. Particularmente el que Hyunjin se encuentre buscando quizás a otros miembros me lleva a pensar mucho en All Eye Circle, en Girlfront, cuando parecían estar buscando a otros miembros también, y de hecho Hyunjin tiene un cameo en ese videoclip, pero lo que sí queda en claro es que Hyunjin tiene el conocimiento de muchas cosas dentro de la historia.
Dicho esto, espero les haya gustado este super análisis de Hyunjin y Around You. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.